Dios le bendiga, Dios le guarde. De este lado su hermano y pastor Lucas Taylor desde la República Dominicana. Y en esta ocasión, desde la plataforma radial, este gran ministerio tirando la red al otro lado. Qué bueno por esta gran oportunidad que el Señor me concede poder venir hacia ustedes a través de este ministerio radial tan importante para este tiempo. Y quisiera conversar sintetizadamente sobre el tema atendiendo a nuestro llamado. Y para la ocasión estaremos leyendo un texto que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 1 y el verso 5. Dice su palabra: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Para hablar de atender a un llamado desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva espiritual, primeramente tenemos que saber qué es un llamado. Eso es lo primero que debemos saber. Pablo dice, en un resumen, cuando conjuga dos palabras en Romanos capítulo 1, verso 1, y en Efesios 1:8, el apóstol Pablo resume que un llamado es una acción de la voluntad de Dios en un hombre. Eso es un llamado, una acción de la voluntad de Dios en un hombre, obviamente con un propósito determinado. Y este llamado tiene tres ejes principales, los cuales son inseparables. Y obviamente, el mismo profeta Jeremías, en su capítulo 1 y verso 5, enumera estos tres ejes. El primero es una elección. El segundo es una identidad. Y el tercero es una exclusividad. Ahí está el llamado. Una elección. Dios es que elige los llamados. Y a Jeremías le dice, desde que te vi en el vientre de tu madre, desde que te vi, te elegí. Y el apóstol Pablo también en una de sus cartas dice que le agradó a Dios apartarlo a él desde el vientre de su madre. O sea que esa elección es una elección que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y claramente, el segundo es un apartamiento. Te aparté. Te aparté. Eso es ser exclusivo. Exclusivo, aparte. Te santifiqué. Te consagré. Para que nada ni nadie tenga ningún tipo de derecho sobre lo que yo ya he apartado. Y obviamente una identidad. Se identifica, Dios es claro.
los llamados de Dios son claros, se identifican. Te aparté como profeta. Pablo dice que él fue llamado a ser apóstol, santificado para el evangelio, según Romanos capítulo 1, verso 1. Entonces, estos tres ejes principales, que son la elección, la identidad, a qué te eligieron, y tercero, la exclusividad. Te aparté único, te elegí para que sea esto y para que sea único. Ese es el llamado. Y obviamente los llamados se caracterizan, tienen su característica. Se identifican, tienen su carácter. Y podríamos ver cuáles son las características de un llamado. Primero, el llamado de Dios es una convicción interna del Espíritu Santo. Es una acción del Espíritu Santo. Él opera en la vida de un hombre. Él tiene el diseño del llamado y él trabaja en el corazón del hombre, lo marca, lo identifica, trata con él, inclina su corazón a ese llamado. Muchas veces hay una guerra de voluntad, porque muchas veces la voluntad del Espíritu entra en conflicto con la voluntad humana cuando Dios quiere hacer algo. Y hay personas que viven huyendo a lo que ya el Espíritu está trabajando en el corazón del hombre. Entonces, quien opera a lo interno, lo llamado, es el Espíritu Santo. Por eso en Juan capítulo 20, verso 21, Jesús, cuando encontró a los discípulos que estaban con la puerta cerrada por temor a los judíos, después de la muerte de Jesús, la Biblia dice en San Juan capítulo 20, verso 21, que Jesús entró estando la puerta cerrada y sopló y dijo: recibid el Espíritu. Como el Padre a mí me envía, yo lo envío a ustedes. Yo le transfiero la asignación que yo tengo a través del Espíritu para que ustedes la hagan. Esa es la primera característica del llamado. Una acción del Espíritu Santo. Segundo, otra característica, que la palabra de Dios, que es quien valida los llamados, certifique ese llamado. Porque los llamados deben estar dentro de lo que es la certificación bíblica. Es por eso que el apóstol Pablo, de una manera clara, le dice a Timoteo, en su primera carta, en su capítulo 3, comienza a relatar y identificar los requisitos para algunos llamados ministeriales, dando a entender que la palabra de Dios es quien valida, identifica, regulariza lo que son los llamados. No es que yo diga que Dios me llamó, no es que yo me lo soñé, no es que yo me lo creo. Independientemente de lo que tú puedas soñar, de lo que tú puedas entender, hay una validación bíblica en la palabra de Dios que presenta, el manual bíblico presentan los requerimientos para que la palabra valide un llamado. Y tercero, entra una parte importantísima que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia. La iglesia es el escenario de la manifestación del llamado. Desde ahí se manifiesta y desde la administración eclesiástica, conforme al Espíritu Santo, los llamados son administrados, son direccionados,
a los diferentes lugares donde los llamados han sido identificados. Y es por eso que en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 2, dice su palabra, el Espíritu dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, o a Saulo y a Bernabé, a la obra que yo le he llamado. Eso el Espíritu lo dijo en la iglesia, en la manifestación de la iglesia. El Espíritu habló claro en medio de la iglesia. Miren, ustedes apártenmelo dentro del manejo administrativo, de cómo ustedes van a direccionar los dones, los ministerios que hay para el cuerpo de Cristo, a lo interno y a lo externo. Apártenme a estos dos para una obra en particular de la cual yo lo he llamado. Entonces ahí están las tres características claras de un llamado. Debe ser una convicción hecha por el Espíritu Santo. Debe ser validada por la palabra de Dios. Y debe ser ejecutada dentro de un marco del orden eclesiástico, obviamente donde se mueve el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo habla como habló en la iglesia del primer siglo y dijo, apártenme. Porque hay iglesias que el Espíritu Santo no opera y hay administraciones humanas. Y eso es delicado con relación a los llamados. La iglesia que tiene la capacidad, que tiene la autoridad para redireccionar, organizar, administrar los dones y los llamados de los miembros, debe ser aquella iglesia que escuche la voz del Espíritu Santo, que es quien dirige la iglesia y al hombre a toda verdad. Entonces, dentro de estas primeras explicaciones que dimos de un llamado, que es un llamado y la característica de un llamado, porque para poder entrar de que hay que atender a nuestro llamado, primeramente hay que saber lo que antemente le he dicho. Y vamos a ver las implicaciones del llamado. Las implicaciones. Y dentro de estas implicaciones entra precisamente lo que es atender a nuestro llamado. Atender a lo que ya Dios diseñó desde que tú estabas en el vientre de tu madre y que luego lo validó con el Espíritu Santo, lo certificó con la palabra y lo hizo fructificar en medio de la iglesia. Entonces, un llamado no es cualquier cosa. Entonces, esto hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Por eso vamos a ver las implicaciones del llamado. Y lo primero es que para atender al llamado hay que escuchar lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo en su segunda carta 1:6, aviva el fuego del don que hay en ti. Hay que mantener el fuego del llamado. El llamado no puede ser pusilánime. No puede estar un día quiero y otro día no quiero. Debe haber un fuego debajo del llamado que me permita mantenerme. Porque hay gente que tiene llamado y obviamente no lo atienden. Porque se mantienen entre subiendo y bajando. Entre la sombra y la luz. Un día tienen mucho ánimo, pero otro día no tienen nada. Y así manejan el llamado. Y cuando no hay fuego en el altar, el llamado se hace un poco inoperante. Y no hay visión.
No hay sentir. Ese sentir que puso el Espíritu Santo para orquestar ese llamado comienza a desaparecer y por ende no hay ese sentir del llamado. Por eso Pablo le dice a Timoteo claramente: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y segundo, no se puede renunciar al llamado. Yo no voy a decir no se debe, porque una cosa es deber y otra cosa es lo que se puede. Hay cosas que no se pueden, porque el régimen de consecuencia son altamente delicados. Y por eso al llamado no se renuncia. Y Jesús dijo claramente en San Lucas 9:62 que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto o digno de entrar en el reino de Dios. Hay llamados que tienen la implicación que eso puede tener consecuencias de hasta tú perderte. Usted dirá, pero ¿y es por obra? No, no es por obra. No es por obra, es por gracia. Usted no se va a salvar por lo que usted trabaje, porque es por gracia. Usted se va a salvar por la vida de santidad. Pero hay llamados que alimentan la vida de santidad, que alimentan la vida cristiana. Y cuando ese llamado baja, la misma vida cristiana para ganarse el cielo está en tela de juicio. Entonces, no se puede renunciar. Eso es peligroso. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Él dijo que a él le había sido impuesta la necesidad que había de predicar el evangelio. Usted sabe lo que es una imposición. Una imposición no es que yo vengo y lo tomo. Es que a mí me lo impusieron. Mire, eso es lo que va, sí o sí. Pero Dios, y el libre albedrío, Dios hace lo que Él quiera, porque eres el dueño de la vida. Por eso Pablo dijo en ese mismo versículo que ante la realidad de haberle impuesto la predicación del evangelio, ay de mí, dijo Pablo, si no predico el evangelio. 1 Corintios 9:16. Entonces, estamos ante una realidad delicada con dos componentes claros. Primeramente, mantener el fuego de ese llamado. No se es lo que usted es para Dios como usted quiera, en altas y bajas, con desencanto, apagado. Hay que mantener ese fuego. Hay que seguir dando a todo nivel lo que tiene que ver con el llamado. Sabemos que hay situaciones difíciles, hay cansancio, hay debilidades, pero ahí está el altar para buscar de Dios. Ahí está su palabra para ver qué quiere decir Dios. Y Dios habla, Dios enseña para que el ministerio se mantenga. Y lo otro es, no renuncie bajo ninguna razón, porque impuesto ha sido este llamado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Atendamos a nuestro llamado. Nuestro llamado viene desde antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. El Espíritu Santo participó. Dios nos identificó para lo que íbamos a hacer y también nos apartó para que lo hiciéramos con exclusividad únicamente para Él. Por tanto, debemos atender a nuestro llamado.
Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.